Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de C++. Seguimos avanzando en el tema de los condicionales y vamos a ver en este caso el operador ternario. Este es un operador que está presente en, bueno, pues en muchos lenguajes de programación, sin embargo, no es muy utilizado. Y en determinados escenarios, pues tiene sus ventajas, ¿no? ¿Cuál es en C++ la sintaxis de este operador ternario? Bueno, pues la sintaxis es una condición a evaluar en la cual puedes utilizar los operadores de comparación, como si estuvieses construyendo la condición de un if o de un bucle, que veremos más adelante. A continuación de la condición a evaluar, un interrogante hacia abajo, el símbolo de interrogación hacia abajo, y después lo que tiene que devolver el operador ternario si la condición a evaluar es verdadera, se cumple, 2 puntos, y lo que tiene que devolver si la condición no se cumple. Si alguna vez habéis manejado Excel y dentro de Excel habéis manejado la función si, pues es bastante parecida, pues tanto la forma de utilizar el operador ternario como incluso la sintaxis. Es muy similar a la estructura if-else. De hecho, todo lo que podemos hacer con un if-else lo podemos hacer con el operador ternario y viceversa. Es decir, a la hora de programar, cuando se te plantea la situación en la que tienes que construir un condicional, lo puedes hacer con los dos. Si lo puedes hacer con los dos, pues aquí viene la pregunta que siempre me hacéis, ¿no? Entonces, ¿cuándo sé cuándo debo utilizar uno y cuándo debo utilizar otro? ¿En qué circunstancias, etcétera? Bueno, pues todo depende. Para saber cuándo debes utilizar uno y cuándo debes utilizar otro, pues tienes que averiguar primero o tienes que saber cuáles son las ventajas que tiene el operador ternario. Y las ventajas que tiene, pues en primer lugar es una mayor concisión, ya que el operador ternario es más conciso y más legible cuando las condiciones son simples. Cuando las condiciones son complejas, entonces ya no es tan conciso, ni tan intuitivo, ni tan fácil de leer. Y luego otra ventaja muy importante es que esto se trata de una expresión en lugar de una sentencia. ¿Y qué nos va a permitir esto? Nos va a permitir almacenar de una manera muy sencilla dentro de una variable lo que nos va a devolver el operador ternario. Nos va a permitir almacenar pues el valor que devuelve si es verdadera la condición y el valor que devuelve si es falsa. Entonces también lo puedes hacer con un if, pero cuando necesitas hacer esto, es decir, almacenar en una variable lo que devuelve una condición, con un if es un poco más engorroso. Una vez que te acostumbras a la sintaxis del operador ternario, pues con condiciones simples, como digo, pues está bastante bien. Lo que pasa es que como todo en el mundo de la programación, pues no conviene abusar. Es decir, si le cogéis el gusto al operador ternario, pues tampoco lo incluyáis en cualquier situación y un montón de veces en el código, porque entonces conseguimos el efecto contrario, de que sea más legible y más conciso a que sea más difícil de leer el código, ¿no? Bien, vamos como siempre a ver un ejemplo sencillo para ver la sintaxis y cómo se utiliza. Vamos a ello. Bien, he creado en la carpeta donde venía trabajando en vídeos anteriores, carpeta condicional, un ejemplo muy sencillo. Lo he llamado trabajo con operador ternario CPP y aquí tenemos el código base, ¿no? Las librerías, el método main, el namespace, etc. Imaginaos que necesitamos elaborar un programa en C++ que averigüe si un número es par o impar. Extremadamente sencillo. Por complicarlo un poco, vamos a hacer que el número se introduzca por consola. Si le introduzco un 7, pues que me digáis impar. Si le introduzco un 12, que me digáis par, ¿no? Y así con cualquier número. Esto es algo muy sencillo. Vamos a hacerlo primero con un condicional if tradicional, para después hacerlo con el operador ternario y que podamos ver con los dos códigos en pantalla cómo en este caso en concreto, en el que se trata de una condición simple, el operador ternario es mucho más sencillo, legible e incluso fácil de utilizar. Entonces, como digo, primero con un if. Es buen momento quizás para que le deis pause al vídeo y lo intentéis vosotros. A ver qué tal os sale este programa con un if, con un condicional de los que ya conocemos. Hay muchas maneras de hacer esto, ¿no? Yo en primer lugar, pues podría declarar una variable a la que llamo número de tipo entero. Bueno, pues aquí está. Y luego, pues vamos a mostrar en consola un mensaje que diga, pues introduce un número entero. Introduce un número entero. Y ahora, una vez que ya hemos mostrado ese mensaje en pantalla, vamos a almacenar en esta variable que acabo de crear hace un instante, pues el número que el usuario introduce en pantalla. Así que cin, en este caso, num. Y con esto, pues ya hemos almacenado dentro de la variable lo que el usuario mete en pantalla. Y ahora, en consola, quería decir. Y ahora llega el momento de evaluar si esto es par, es impar y que actúe en consecuencia. Fácil, ¿no? Entonces,
condicional if. Hay un operador que ya hemos visto en el curso, que es el operador módulo o residuo. Este operador nos permite averiguar si un número es par o impar. Esto lo que hace es devolvernos el resto de una división. Por ejemplo, si yo divido 6, una división normal, ¿no? Como si la estuviese haciendo en papel, con lápiz y papel, ¿no? 6 entre 3. Si yo tuviese que hacer esto, pues esto es igual a 2. 3 por 2, 6. A 6, 0. ¿No? Esto es, el resto de la división es lo que nos devuelve el operador ternario. Si fuese una división inexacta, por ejemplo, 7 entre 3. Si yo tuviese que dividir 7 entre 3, pues a la hora de hacer esta división, igual, ¿no? Sería igual a 2. Ahora 3 por 2, 6. A 7, 1. Esto, que es el resto de esta división, es lo que me devuelve el operador módulo o residuo. Entonces vamos a utilizar este operador para saber si un número es par o es impar. ¿Cómo? Bueno, pues yo en un condicional puedo decirle, oye, si el número dividido entre 2 es igual a 0, pues quiere decir que es par. Y si no, pues es impar, utilizando, como digo, este operador. Se plantearía de la siguiente forma. If num, que es el valor que se ha introducido, bueno, es la variable donde está el valor introducido por consola, módulo o residuo 2, si esto es igual a 0, si esto se cumple, aquí abriríamos llave. ¿Y qué debe hacer? Pues nada, mostrarme en consola pues que lo que hay almacenado en número es par. Vamos a poner aquí un poco de separación. Y un salto de línea. Ya está. Así de sencillo. Faltaría el else, ¿no? Else. Y si no, pues entonces cout num es impar. O sea, más fácil, pocas cosas. Pues esto sería con un if. Entonces llega el momento de probarlo. Vamos a guardar cambios. Falta, antes de guardar cambios, un punto y coma aquí. Podríamos haber prescindido de esta llave de apertura y cierre. Cuando un condicional solamente tiene una línea de código en su interior, un if o un else, se puede prescindir de las llaves. Pero bueno, si las pones, tampoco es redundante. Vamos a ejecutar el programa, así que control F5 y vamos a ver qué es lo que nos devuelve por consola. Bueno, primero tendremos que introducir el valor, ¿no? Introduce un número entero, pues yo le voy a decir el 9. Esto es impar. Tendría que haber introducido aquí una pequeña separación, ¿no? Pulsamos la tecla Enter, pues 9 es impar. Volvamos a ejecutar el programa, control F5. Introduce un número entero, le digo el 8, pues es par. Funciona. Muy sencillo. Bien, pues todo esto se puede simplificar todavía más. Es decir, si yo aquí comento todas estas líneas de código, pues todo lo que hemos hecho anteriormente lo podría simplificar de la siguiente forma. Cout num, aquí un espacio entrecomillado que me diga es, y ahora es cuando vendría el operador ternario. ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues aquí yo le diría num residuo 2 igual a 0. Si esto es verdad, interrogante hacia abajo, es par, 2 puntos. Y si no es verdad, es impar. Bueno, pues ya está. Si revisamos la sintaxis, condición a evaluar, interrogante hacia abajo, valor si verdadero, es decir, lo que tiene que devolver si esta condición previa es verdad, 2 puntos, valor si falso, lo que tiene que devolver si no es verdad. Y aquí podéis hacer una comparativa entre el código que he comentado y el operador ternario. Al operador ternario también algunos libros, tutoriales, etcétera, lo llaman operador condicional. Yo siempre, bueno, pues en su día cuando lo vi por primera vez, pues lo vi con el nombre de operador ternario y ya me he quedado con ese nombre. Vamos a guardar cambios y vamos a ejecutar esto, porque no lo he ejecutado todavía. Entonces aquí he comentado una línea de más. Me acabo de dar cuenta al ponerlo a funcionar. Seguramente vosotros os disteis cuenta antes. Había comentado esta línea, que es la que me tiene que pedir el valor por consola. Vuelvo a guardar cambios. Ejecuto el programa nuevamente. Introduce un número entero, 9. Hey, vemos cómo no funciona. Esto es por la precedencia de operadores. Resulta que este operador tiene mayor precedencia que el operador ternario.
esto hace que la expresión se evalúe de forma incorrecta. Para solucionarlo simplemente metemos todo esto entre paréntesis, toda la expresión, y lo podemos solucionar así de sencillo. Con esto pues ya estaría. Si guardamos cambios y volvemos a ejecutar el programa, pues introduce un número entero, 9, es impar. Volvemos a ejecutar. Introduce un número entero, el 8 es par. Ahora sí funciona, ¿no? Bien, está bien que yo cometa estos errores, el comentar esta línea como antes, o el olvidarme de estos paréntesis porque no me he dado cuenta de la precedencia de operadores para que los veáis vosotros también, ¿no? Bueno, pues así está. Entonces, si comparamos un código con otro, pues vosotros decidís cuál es el más sencillo, cuál es el más legible. Si es la primera vez que veis esta instrucción, el operador ternario, seguramente se os haga un poco extraña la lectura. Pero una vez que te habitúas a él con sentencias sencillas, como es el caso, viene, yo creo que mejor que el if, ¿no? También, para quitar estos paréntesis, hablando de la precedencia de operadores, si yo quito estos paréntesis, pues también podríamos haber hecho esto, ¿no? Crear aquí una variable de tipo string, por ejemplo, string resultado, y decir que esto va a ser igual, resultado bien escrito si puede ser, y que esto es igual a la expresión, ¿no? Es decir, coges toda esta expresión, eso es lo mismo, ¿no? Son diferentes maneras de verlo. Y aquí pues simplemente le dices que te muestre resultado. Y así no hace falta poner los paréntesis porque ya no tenemos el problema de la precedencia de operadores, ¿no? El resultado va a ser igual. Si yo guardo y ejecuto el programa, pues 9 es impar. ¿Veis? Funciona. Y ahora no tengo que utilizar los paréntesis. Es porque he hecho esto por si alguien no veía claro lo de los paréntesis y le causaba confusión, ¿no? Y si yo le digo aquí el 12, pues es par. Bueno, pues este es el operador ternario, una herramienta más que tenemos a nuestra disposición a la hora de programar en C++. Acostúmbrate a utilizarla, es mi recomendación personal, porque viene muy bien en algunas circunstancias. Nada más, dejamos este vídeo de momento en el punto en el que nos encontramos. Y os recuerdo que si lo deseáis podéis registraros gratuitamente en mi academia virtual, píldorasinformáticas.es, donde en la zona de cursos gratuitos tengo todos los cursos gratuitos que he ido subiendo a YouTube ordenados por categorías. Aquellos que deseéis que os resuelva las dudas relacionadas con los cursos tenéis la sección de cursos offline, y los que deseáis que os haga un seguimiento más personalizado, como si tuvierais un tutor en casa, con ejercicios, test, resolución de dudas y entrega de certificado al finalizar un curso, tenéis los cursos tutorizados. Estos catálogos se irán ampliando poco a poco con el tiempo. Hasta la próxima, que os vaya bien.